Escuchas Dimensión Oculta por Carmen Pérez. Un espacio donde exploramos lo desconocido, damos voz a los expertos y nos sumergimos en historias que nos invitan a cuestionar la realidad. Misterios, entrevistas y curiosidades que desafían nuestra percepción del mundo. Prepárate, porque comienza un nuevo episodio. ¿Qué te ha traído a esta tierra infernal? Recuperar lo que me fue robado. ¿Qué te robaron? El reino. Debes elegir entre el bien para los tuyos o el odio para tus enemigos. Tu fuerza quebranta los huesos de los hombres. Mi ingenio quebranta sus mentes. Y noche tras noche consumaremos mi promesa de venganza. Te vengaré, padre. Te vengaré, padre. Rituales bajo la oscuridad, bestias nacidas de antiguas leyendas, guerreros que creían caminar entre dioses y monstruos. La secuencia que acabamos de escuchar pertenece a la película El Hombre del Norte, una obra cargada de simbolismo, mitología nórdica y criaturas que representan los miedos más profundos del ser humano. Porque desde tiempos ancestrales, las civilizaciones han hablado de seres malignos ocultos entre bosques, montañas y sombras, criaturas que adoptaban distintas formas, pero que siempre parecían cumplir la misma función: recordar al hombre que la oscuridad también habita dentro de él. Wendigos, demonios, bestias devoradoras, entidades nacidas del miedo, de la muerte y de lo desconocido. Esta noche, en Dimensión Oculta, regresamos a ese universo inquietante de leyendas prohibidas y criaturas ancestrales, junto a un gran amigo del misterio, el escritor, investigador y creador de Vía Incógnita Radio, Luis Merino. Prepárense para cruzar el umbral, porque esta noche las criaturas mitológicas malignas vuelven a despertar. Esto es Dimensión Oculta.
Esta noche regresa a Dimensión Oculta un gran amigo del misterio, el escritor, investigador y creador del podcast y presentador de Vía Incógnita Radio, Luis Merino. Con él vamos a hablar de ese inquietante universo de las criaturas malignas y también vamos a descubrir qué hay detrás de esos seres que desde tiempos ancestrales siguen acechando en la sombra. ¿Qué tal, Luis? Qué bueno tenerte de nuevo por aquí. Buenas noches, Carmen, y buenas noches a todos los oyentes de Dimensión Oculta. Encantado de estar una noche más aquí con todos vosotros y en esta ocasión pues hablando de un tema diferente. Y nosotros contigo un tema que da mucho de sí, que ya hemos estado hablando antes de entrar en directo y la verdad que lo primero que me gustaría preguntarte, Luis, es los orígenes de este pensamiento, ¿no? De estas criaturas, de estas bestias. Bueno, tal vez el origen esté en el miedo, ¿no? Porque es que, a ver, resulta que el miedo a lo desconocido es una de las emociones primarias, ¿no? Y poderosas del ser humano. Y es que, bueno, a lo largo de la historia, pues este temor no se ha quedado en algo abstracto, sino que se ha materializado en la creencia de criaturas extrañas. Mira, el miedo a las criaturas extrañas podríamos decir que nace de un mecanismo de defensa biológico. Por ejemplo, para nuestros antepasados, aquel que temía la sombra que se movía, por ejemplo, en la maleza, tenía más probabilidades de sobrevivir que aquel que la ignoraba, ¿no? Entonces, claro, creer en una entidad específica o un ser con garras, con hedor a azufre o la capacidad de hacerse invisible, lo que hacía era que permitía al cerebro o podríamos decirle que permite, de hecho, el cerebro que ponga un rostro al peligro y es mucho más fácil prepararse para enfrentar a una bestia imposible que enfrentarse al vacío absoluto de lo desconocido, ¿no? Y claro, pues es que resulta que las creencias en seres extraños, Carmen, actúan como un lenguaje para explicar lo inexplicable, básicamente, ¿no? Te pongo un ejemplo, cuando una comunidad costera, por ejemplo, teme a los Pontauri, o una sociedad asiática respeta la figura de la Preta, que es otra criatura, pues no están simplemente imaginando monstruos, están lo que están haciendo es una especie de categorización y categorizando esos riesgos y comportamientos sociales. Y no debemos olvidar que el ser humano odia no tener respuesta, ¿no? Y si alguien desaparecía, por ejemplo, en el monte, la figura de un secuestrador sobrenatural llenaba ese vacío informativo, dándole un sentido, aunque sea aterrador, al caos de la vida, ¿no? Y es que, claro, el miedo a estas criaturas, tenemos que decir que impone reglas sin necesidad de leyes escritas. No se juega con no se juega con el hielo, no se talan los árboles de más, no se caminaba por las vías de un tren. Podemos ver que tiene como un efecto moralizador cada una de estas criaturas de las cuales vamos a hablar hoy. Así es, bueno, tú mismo lo has dicho, representa esos miedos, ¿no? Los miedos más profundos del ser humano, aparecen prácticamente en todas las culturas del mundo, también en la religión, ¿no? Esos seres paganos, esas entidades demoníacas, pero yo sé que estás profundizando, que estás investigando sobre este tema bastante. Yo te iba a preguntar sobre cuál es esa criatura o cuáles son esas criaturas que más te han inquietado personalmente, que son muchísimas. Sí, sí, son centenares de ellas. Yo, de hecho, bueno, en un futuro bastante lejano estoy recopilando un montón de documentación para escribir un bestiario, un libro sobre estas criaturas, intentando enfocarme en las que no son tan famosas, precisamente de las que vamos a hablar hoy, que son desconocidas. Yo creo que incluso para tus oyentes, la gran mayoría de las que vamos a tocar son bastante desconocidas. A mí hay muchas criaturas que me fascinan. Tal vez una de las que más me gusta es el chonchón, que es una criatura de la cultura mapuche, y además tengo que decir que es el logo del podcast que llevo yo, de Vía Incógnita Radio. Me gustó mucho esa figura. Y bueno, pero hay muchísimas, hay muchísimos monstruos y muchísimas criaturas extrañas, aterradoras, malignas, que podemos ver, ¿no? Y que van a ver los oyentes del programa de hoy, que son sumamente desconocidas. Claro, aquí nos estamos escuchando, pero después si los oyentes tienen curiosidad y quieren ver, como lo mismo que nos has dicho, ¿no? Que en Vía Incógnita, pues esa criatura, pues seguramente aparecerán, ¿no? Si buscan en las redes o buscan en internet, tienen que estar seguramente, aunque claro, como nos comentas que muchas de ellas no son tan conocidas, ¿no? A lo mejor cuesta un poquito más y está muy bien el trabajo que estás realizando. Sí, hombre, en el caso, por ejemplo, de la criatura que acabamos de comentar, el chonchón, sí está bastante bien documentada en internet. Cualquiera de los oyentes puede entrar y ver esa cabeza ululante con orejas que son alas de murciélago o de búho, ¿no? Y que tiene un rostro totalmente aterrador, y puede leer esa historia, que además es muy interesante.
Vale, porque también en este sentido, la tradición oral juega un papel súper importante. Pero bueno, vamos a adentrarnos ya, si te parece bien, Luis, en esas criaturas. Vamos, son bastantes, ¿no? Pero vamos a quedarnos con esas que a ti te, como decíamos antes, te han llamado o te han parecido más curiosas y más inquietantes. Pues sí, mira, podemos comenzar. Voy a hacer una pequeña selección de las decenas que tengo documentadas. No veo que unas sean más interesantes que otras porque todas tienen su magia, digámoslo así. Pero mira, voy a comenzar hablándote de una criatura que es el Acheri, ¿no? Y es que el Acheri, pues no es simplemente un espectro, sino es una aberración de la elegancia macabra. Se manifiesta como una joven de piel traslúcida y mirada febril, cuya silueta parece flotar en la niebla. Sin embargo, su ropaje es lo que delata su naturaleza, y es que viste un intricado atuendo indio confeccionado con retazos de piel humana, curtida hasta parecer seda pálida, donde aún se pueden adivinar los tatuajes y cicatrices de sus antiguas víctimas. Siempre porta consigo un artefacto de apariencia frágil, que dicen que es una flauta tallada en un fémur pulido, o una pandereta tensada con cuero de infante, es decir, de niño pequeño. Su música no es ruidosa, dicen que es como una especie de susurro melancólico que lo que hace es que resuena directamente en el subconsciente de las personas, ¿no? Y quienes la escuchan sienten pues una nostalgia insoportable que los obliga a caminar en un trance hipnótico, hacia la expulsura de un bosque o en el corazón de las ruinas, donde ella es donde dicen que acecha, ¿no? Y una vez que el humano llega hasta su guarida, el Acheri le atacará sin compasión en una de las muertes descritas como de las más dolorosas que puede infringir un espíritu maligno. Mira, sus notas tienen el poder de vibrar en la frecuencia de la muerte, dicen, y con un crescendo violento el Acheri, o la Acheri porque es un espíritu femenino, no lo olvidemos, puede hacer que la tierra se agriete, obligando a los cadáveres que ya están enterrados a alzarse, ¿no? Estos muertos no son, además, Carmen, simplemente muertos vivientes o zombies, no, son marionetas coordinadas que protegen a su maestra con una lealtad absoluta, ¿no? Dicen que si un incauto logra romper el trance y acercarse lo suficiente para luchar contra este espíritu, se enfrenta a su letal magia, ¿no? Y es que las manos de la Acheri son largas y de articulaciones imposibles, y también están imbuidas de energía necrótica pura. Además, la víctima experimenta un dolor agónico mientras sus órganos se marchitan, dejando tras de sí una especie de cáscara, que es un cuerpo físicamente intacto pero despojado de la voluntad y del alma, que la Acheri además reaniba segundo después para que se una a su procesión macabra. Y bueno, pues a diferencia de otros espíritus solitarios, podemos decir que la Acheri posee también además una ambición muy oscura. Si se le permite habitar una región por mucho tiempo, dicen que dejará de ser una cazadora errante para convertirse en una general de la muerte. Y dicen además que es capaz de digerir ejércitos de cientos de no muertos, orquestando ataques estratégicos contra asentamientos humanos para cosechar más piel para su guardarropa eterno. Wow, tremendo, ¿no? Parece muy cinematográfico. Aparte, pues se podría hacer un cómic prácticamente con lo que nos acabas de describir. Más o menos me hago una idea, pero ¿en qué cultura aparece esta criatura? Bueno, lo has definido de otra manera. Pues el Acheri es una criatura, digámoslo así, de Hispanoamérica, es decir, de los indios más nativos, digámoslo así, de la cultura de los indios más nativos. Ujú. No, no, bastante, bueno, son criaturas que aparecen para advertirnos de algo o generar ese miedo, ¿no? Pero tremendo, ¿no? Personalmente no la conocía, como seguro que la mayoría que nos vas a estar contando ahora durante este ratito con nosotros. Sí, mira, además ahora vamos a tocar otra criatura también muy maligna, que es el Bannik. Vale, mira, el Bannik es el espíritu además que rige la baña, que es la sauna tradicional rusa. Es decir, ahora nos vamos hasta Rusia, que es un lugar que para los antiguos eslavos además, no solo era para bañarse, sino además representaba, Carmen, un portal entre mundos. Es también el espíritu tutelar de la casa de los baños. Se le puede imaginar pues como un anciano pequeño, arrugado, cubierto de hojas, de abedul, pegadas por el vapor, con una barba larga y ojos que brillan con el calor de las brasas. Y es que el Bannik es impredecible, ¿vale? Porque aunque la baña, es decir, estas termas son su reino,
allí tiene sus propias reglas que dicen que por encima de la ley de los hombres y de la iglesia. Detesta los símbolos religiosos, los campesinos debían quitarse las cruces antes de entrar a la sauna, se creía que el espíritu además invitaba a otras criaturas del bosque a bañarse con él. En el cuarto turno de noche, esto es curioso, únicamente en el cuarto turno de noche. Y es que resulta que bañarse con un Bannik requería además unas reglas estrictas. Romperlas conllevaba un castigo que era físico y letal. Nunca se debía entrar, por ejemplo, a la sauna, Carmen, después de la medianoche, porque decían que era el turno para los espíritus. Nunca se debía entrar borracho y jamás se debía usar el tercer turno, es decir, el turno anterior, de agua sin dejar una ofrenda. Y es que el Bannik dicen que se enfurecía, que podía arrojar piedras calientes, escaldar al intruso con agua hirviendo o en casos muy extremos ya incluso asfixiarlo con el vapor o arrancarle la piel de la espalda. Para mantenerlo contento se le dejaba un poco de agua limpia, jabón y una rama de abedul fresca después de cada sesión de baño. Y a veces incluso se sacrificaba una gallina negra enterrándola bajo el umbral de la baña, ¿no? Entonces el Bannik sabía todo lo que ocurría en la familia porque escuchaba además las conversaciones más íntimas durante estos baños y se decía que si querías saber la verdad sobre un secreto, debías preguntar al aire dentro de la sauna mientras azotabas suavemente las piedras con las ramas de abedul y el Bannik podía enviar una señal o un sueño esa misma noche. Además, este espíritu es el dueño de la frontera entre lo sucio y lo limpio, podríamos decir lo humano y lo espiritual, y además es un aliado cálido si la persona es respetuosa, pero una pesadilla de vapor y garras si se osa interrumpir su baño a medianoche, y representa que es la purificación necesaria para la vida. Además hace referencia en los antiguos textos al parto y en la transición, es decir, a la muerte, y además es el recordatorio, Carmen, de que incluso en los momentos de relajación el ser humano debe respetar las fuerzas invisibles. Así es. Bueno, antes de seguir, ahora se me han generado varias preguntas, sobre todo el tema de que, bueno, que son muchas las leyendas, pero ¿tú crees que alguna de esas leyendas pudieron inspirarse en algún hecho real? Y también me llama la atención que a día de hoy todavía sentimos fascinación por este tipo de criaturas y de monstruos oscuros. Hombre, yo no creo de manera de querer que tenga un origen real. Tal vez cuando hablamos de espíritus, por ejemplo, dentro de este bestiario, que hay muchos de temas de espíritus, por ejemplo, cuando hablamos de temas como la Santa Compaña, la Estántiga o la Huestia, bueno, eso parece ser que como ha habido tantísimos testimonios aquí en la península ibérica, sí que tiene un origen real, sí podría tratarse de diferentes fenómenos, las luces populares, las espectrogénesis, este tipo de cosas, pero luego veremos que, por ejemplo, las criaturas que estamos tocando hoy en este programa, podemos comprobar que son como muy exageradas, ¿no? Son como muy del imaginario colectivo. Entonces yo pienso que el origen era la invención, o sea, era a través de la invención del ser humano y que la gran mayoría de ellas querían asustar al ser humano, pero con un refrán moralizador, es decir, algo que nos enseña que dentro de tanto mal se puede sacar a lo mejor algo bueno. Ujú. Bueno, llevamos dos y las dos son tremendas. No sé si se puede superar lo que nos acabas de comentar. Bueno, voy a hablar de una criatura que es Elbon Witch, la bruja de Elbon, ¿vale? Esta es una además de las leyendas, podríamos decir, más macabras y singulares de las primeras naciones de América del Norte. Además, la situación es de Ojibwa y de Cree. Y claro, la bruja de Elbow son más bien conocidas como las brujas de codo y además representan un peligro acechante grotesco que mezcla el horror físico con la astucia de los héroes legendarios. Y es que resulta, Carmen, que en las tradiciones de los pueblos, en la Ojibwa, que también se llama Anishinaabe, y en el Cree, estas criaturas aparecen en el ciclo de leyendas de la Hayashi, que es la Iyash, un héroe que debe sobrevivir a diversas pruebas sobrenaturales, y las brujas de codo son la personificación de la antropología y la decrepitud peligrosa. Estas ancianas dicen que poseen punzones de hueso o dagas naturales que brotan directamente desde sus codos. Su método de ataque no es frontal, sino mediante movimientos laterales o hacia atrás también, y dicen que lo que hace es que apuñala a sus víctimas con gran precisión mientras fingen ser vulnerables. Luego resulta que también que en las culturas indígenas del norte, Carmen,
la hospitalidad es sagrada, ¿no? Entonces estas brujas rompen ese código, usando, por ejemplo, su hogar para atraer y devorar a los invitados. Sus armas están escondidas, dicen, en una parte del cuerpo que normalmente no se asocia con el ataque, simbolizando a lo mejor de esta manera la tradición que viene donde uno menos se lo espera, ¿no? Y claro, dependiendo de la comunidad, la crí o la ojigua, los nombres y el número de brujas puede variar, pero el desenlace suele ser el mismo. La inteligencia y la observación del héroe vencen a la fuerza bruta y la malicia ciega de estas ancianas, ¿no? Y no son solo monstruos de cuentos, sino que también tienen, como hemos comentado, un trasfondo moral y social. Y es que las brujas de codo son un recordatorio de que el folclore antiguo, o más bien dicho, en el folclore antiguo, la apariencia de la debilidad puede ser la trampa más letal, ¿no? Su historia, además, nos subraya, Carmen, la importancia de la astucia sobre la violencia, ¿no? Que no se necesitan muchas veces usar armas físicas para poder vencer a alguien, ¿no? Y claro, estas brujas lo que representan es el caos de una maldad que al no tener una dirección clara termina por devorarse a sí misma. Así que ya ves, una criatura de lo más curioso. No, no, curiosa. ¿Y sabes por qué? Bueno, iba a decir, ¿sabes por qué no? Porque no estás en mi mente, pero que me acaba de venir Luis ahora, pues los hermanos Grimm, como los cuentos, ¿no? Que los leían cuando éramos pequeños. Por ejemplo, yo los tuve la oportunidad de leer, ¿no? Y que te aterraban, como Hansel y Gretel, ¿no? Que no tienen mucho que ver, pero también está ahí, ¿no? El generar ese miedo, Sí, así ¿no? Ese es. temor. Mm. Sí, además muchas de estas criaturas podemos ver que hay muchísimo espíritu femenino y muchos de esos espíritus femeninos, igual que nos encontramos a féminas totalmente jóvenes y bellas dentro de los bestiarios, nos encontramos espíritus malvados, malignos, ancianos, porque además el tema de las brujas, de las hechiceras, hay un gran bestiario de ellas y se dividen en muchísimos tipos dependiendo de la zona del mundo en la cual nos encontramos. Entonces podemos ver que hoy, por ejemplo, que nos estamos dedicando a hablar de criaturas malas, podemos ver que también hay una gran variedad de espíritus femeninos, ¿no? De esta malicia. Mm. Bueno, me imagino que en el folclore español un montón de criaturas Sí, sí, malignas. sí, en la península ibérica tenemos, por ejemplo, los caballucos del diablo, o tenemos, por ejemplo, la cabra montesina, que yo no sé si a lo mejor en tu infancia has oído escuchar esta leyenda. Hay muchísimos, tenemos, como antes he dicho, la Santa Compaña, la Estántiga, tenemos el cabezado de Rubiaco, tenemos el niño blanco, tenemos tal cantidad de bestiario también en la península ibérica que, bueno, yo a lo mejor son los que más conozco porque son los que más he estudiado. Y claro, a mí me asombra mucho más cuando yo abro las fronteras, ¿no? Y descubro la gran variedad de bestias y de espíritus malignos que albergan el imaginario colectivo a nivel mundial, que esto es lo que hay que decirlo, ¿no? Cada país con sus tradiciones y además muchas de estas criaturas, aunque a nosotros aquí en el siglo XXI nos parecen exageradas, hay que decir que muchas personas creen en ellas. Ujú. No, y ahora el tema de esto, bueno, viene de la antigüedad y demás, pero también me he dado cuenta, investigando y demás, que también podemos hablar de criaturas creadas en la actualidad. Sí, lo que pasa que tal vez los bestiarios más actuales, o sea, es decir, las bestias más contemporáneas, son una invención tal vez ficticia un poco para llamar la atención, pero sin embargo, lo bueno que tienen las criaturas más antiguas es que no solo eran una creencia arraigada a los diferentes pueblos del mundo, sino que, como hemos indicado, se formaba una tradición moralizante, enseñaban un comportamiento al humano, el mal comportamiento del humano podía traer la desgracia, el dar un paso en falso en un bosque podría traer la muerte, el enfrentamiento con un enemigo traía la desgracia. Entonces, todo este tipo de cosas, sobre todo de las bestias antiguas y los espíritus malignos antiguos, podemos ver que tienen ese arraigo, ¿no? En la cual creían y que, cuidado, que en muchos pueblos del mundo hoy en día todavía hay personas que siguen creyendo. Son muchas, estás haciendo una investigación tremenda, por lo que estuvimos así más o menos comentando, y me has mencionado, nos has mencionado varias, pero si tuvieras que, yo sé que te voy a poner en un aprieto, elegir una criatura que para ti represente el miedo humano, ¿cuál elegirías? La más que a ti, ya me has comentado alguna, pero la que la que más te ha impactado a ti personalmente, la más curiosa hasta el momento que hayas revisado, hayas investigado. Pues es difícil, ¿eh? Es difícil decirte una porque es que muchos de las que estoy documentando precisamente hacen hincapié a lo que es el miedo humano, ¿no?
Y sería difícil, o sea, antes te he dicho el chonchón, pero bueno, te puedo decir, por ejemplo, tal vez otra criatura que si quieres podemos hablar de ella, que a mí me llamó mucho la atención y además hace mucha referencia al miedo humano, que es el manangangal. Creo que lo pronuncio bien porque es así como se escribe, ¿vale? Y es que además tiene una filosofía, una pequeña frase filosófica que dice lo siguiente: su torso bajo la luna recuerda que cierra el destino de los hombres. Y voy a contar un poquito para todos los oyentes qué es esta criatura, ¿no? Porque el manangangal es una variante específica de la Swan, que es el término genérico de los seres devoradores de hombres. Se caracteriza por una metamorfosis única, y es que resulta que al caer la noche, su torso se desprende de la cintura hacia arriba, le brotan alas gigantes de murciélago y vuela en busca de víctimas, dejando sus extremidades inferiores vulnerables en la tierra. Es decir, lo que vemos es a una mujer voladora en la cual va flotando ya no solo con el torso o la parte superior del torso, sino que se la ven todos los intestinos colgando. Es muy desagradable la imagen que pueden encontrar los oyentes en internet. Su nombre proviene de la raíz tagala tangal, que quiere decir separar, y el prefijo mana, que indica una capacidad habitual o una profesión. Por lo tanto, es literalmente, podríamos traducirlo como la que tiene la capacidad de separarse. Es originaria de las zonas rurales de Filipinas, especialmente en la región de Visayas, y suele describirse pues, como una mujer de gran belleza durante el día, pero esto le permite integrarse en la sociedad y elegir a sus víctimas sin levantar sospechas para cuando llegue la noche, ¿no? Dicen que utiliza aceites mágicos que frota con su cuerpo y su torso se desgarra de las piernas, dejando las vísceras colgando. Desarrolla además alas membranosas, garras afiladas y una lengua extremadamente larga y flexible. Se posa en el techo además de las casas de paja, que en Filipinas se las llama bayay kubo, y con su lengua lo que hace es que atraviesa las rendijas del techo y la piel de la madre para succionar el corazón del feto de una mujer embarazada o la sangre de la víctima mientras ésta duerme, ¿vale? Entonces también ataca, dicen que a los recién nacidos o personas solitarias, devorando sus órganos internos. Sobre todo dicen que es un espíritu maligno o una criatura que le encantan los hígados y los corazones, que son los órganos preferidos. Además, tiene un punto débil, hay que decirlo, que su mayor punto débil es la parte inferior que deja atrás. Dice la tradición que si alguien encuentra sus piernas y la rocía con sal, ceniza, ajo o vinagre, la criatura, lo que ocurre, Carmen, es que no va a poder volver a unirse, ¿no? Dicen que si el sol sale y el torso no ha logrado encajar de nuevo en la parte inferior, el manangangal o la manangangal se calcina y muere instantáneamente. Además, odia el ajo y la luz, pero también le teme a las colas de raya, es decir, del pez de la raya, que además son usadas como látigos, y a los espejos. Muchos antropólogos, Carmen, hay que decir que creen en el mito, o creen más bien que el mito servía en su momento pues para explicar tragedias reales en aldeas antiguas, por ejemplo como los abortos espontáneos o las muertes súbitas durante el sueño. Además, refuerza el valor de la comunidad, porque lo que nos dice es que es bueno cuidar los unos de los otros durante la noche, ¿no? Y es que la manangangal representa, Carmen, precisamente el miedo al oculto y a la tradición de forma humana. Su leyenda, además, sigue tan viva en algunas aldeas remotas de Filipinas a día de hoy que todavía, Carmen, se coloca ajo en las ventanas para evitar que esta criatura entre. Muy bien, pues mira, nos has dejado sorprendidos porque no, por lo menos en mi caso no las conocía. Aquí me recordó un poco, ¿no? Al tema de los vampiros, con el tema de los ajos, el espejo, ¿no? La luz del sol. Pero sí, al final el mensaje que se transmite, pues está muy claro, ¿no? En cada una de estas criaturas. Estaremos muy pendientes de cuando termines, ¿no? Esa investigación y proyectos seguros, que siempre te lo pregunto, Luis, tendrás muchos, ¿no? Ahora mismo, aparte de Pues este. sí, tengo varios proyectos. Bueno, comunicarte porque ha dado la casualidad de que hoy, al día de hoy, en el cual estamos grabando el podcast de Dimensión Oculta, ha salido a la luz mi tercer libro, ¿vale? Que se llama La sabiduría inconcebible. Es un ensayo sobre grimorios, compendios y tratados mágicos que ya está a la venta a través de Amazon. Son 666 páginas, que esto lo he hecho un poco con el chascarrillo del 666, pero sí, 666 páginas cargadas de muchísima documentación, de imágenes, y además a un precio muy accesible para todos los bolsillos. Así que bueno, que la gente del programa de hoy que quiera un libro, si lo quiere firmado, se puede poner
en contacto a través de ti, conmigo, o si quieren comprarlo directamente en Amazon, pues está disponible. Y bueno, sobre proyectos futuros, pues bueno, tengo ahí un par de conferencias que una la tengo para septiembre, otra para un poquito más adelante. Tengo varias salidas de investigación que hacer y bueno, y viajar mucho siempre que se pueda, ¿no? Quiero viajar en un futuro otra vez a Galicia, que está también pendiente. Y bueno, un montón de proyectos, además del podcast y de las colaboraciones con compañeros, ¿no? Pues que como tú, oye, nos abrís siempre las puertas para hablar de estos temas tan curiosos. Que no paras, Luis, y enhorabuena por la publicación de este libro. Estaremos pendientes de los próximos, que estoy convencida que en breve también llegarán. Y te deseamos toda la suerte, que no te hace falta porque el trabajo está ahí, del mundo, ¿vale? Un abrazo enorme y, como te dije antes, un honor y un placer tenerte por aquí de nuevo. Pues un placer, Carmen, que me hayas abierto de nuevo las puertas. Decir que, sobre todo, que me encanta Dimensión Oculta, que ahí le tengo en uno de mis podcasts favoritos, que me gusta mucho. Tengo que felicitarte porque también creo que está teniendo una trayectoria muy buena, que estás trayendo a muy buenos invitados y que, oye, que adelante con este gran proyecto tuyo, que creo que es enorme. Y desde aquí te mando un fuerte abrazo a ti y, por supuesto, a todos los oyentes de Dimensión Oculta. Gracias, Luis. Sabes que el sentimiento es mutuo. Nos escuchamos pronto. Un abrazo, Carmen. Y quizás después de esta noche comprendamos que las criaturas mitológicas no solo forman parte de antiguas leyendas, tal vez siguen vivas en nuestros miedos, en nuestras sombras y en esa parte desconocida del ser humano que todavía no logramos entender. Gracias a Luis Merino por acompañarnos una vez más en este viaje hacia los límites del misterio, las creencias ancestrales y la oscuridad que habita en tantos relatos alrededor del mundo. Porque cambian los siglos, cambian los nombres, pero los monstruos siempre permanecen. Soy Carmen Pérez y esto ha sido Dimensión Oculta. Buenas noches y cuidado con aquello que pueda estar observándoles desde la oscuridad.